Bueno, pues para hablar de estas cosas y de algunas más que se les puedan ocurrir, tenemos a unas insignes personalidades de este ámbito. Entre ellas tenemos pues a Marta Díaz. Marta Díaz lleva más de 20 años en el mundo del DATA, formando parte y construyendo grandes iniciativas de transformación como arranque y crecimiento de una oficina del dato, la incorporación del framework Agile en la construcción de los data, como por ejemplo el Owner certificada. Está muy ligada al gobierno del dato, miembro activo de los comités de Dama España y, bueno, tiene, digamos, referentes como Fotocasa, Habitaclia, Infojobs, Coches.net, Motos.net, Milanuncios, Vivo, etcétera. O sea, un montón de actividad profesional que realiza a través de Adevinta. Imagino que vamos a hablar mucho de Adevinta, o lo vamos a oír mucho hoy. Adevinta ha seguido ampliando su expertise en data management hacia el mundo digital como product owner de plataforma del dato del grupo en España. Un gran reto de transformación y mejora continua de las últimas tecnologías Big Data al mercado y nuevos enfoques y soluciones hacia el Cloud Data Governance que englobe la gran familia de los marketplaces. Bueno, pues la primera en entrar en acción, Marta, Adevinta es un referente digital donde la tecnología es el core, con un framework Agile integrado, una forma de trabajar. Si ya es difícil eliminar los hilos en una compañía, ¿cómo implantáis vosotros realmente un plan de gobierno y cómo afronta eso la empresa teniendo 6 marketplaces activos? Pues gracias, Esteban, por la presentación. Pues la verdad es que como un gran reto, como sabéis, la implantación de un gobierno del dato se trata sobre todo de eliminar esos hilos entre departamentos. Pues imaginaros cuando hablamos de un plan de gobierno que además aplique a diferentes marketplaces, como bien ha comentado Esteban, ¿no? De coches, motos, compra de vivienda, Infojobs, realmente, y que además Adevinta forma un grupo donde ha habido adquisición de diferentes marketplaces. Es decir, que no nace todo con una única definición de conceptos, un glosario común, sino es algo del que vamos aprendiendo. ¿Y cómo plantea Adevinta o cómo planteó en su momento esta eliminación de silos? Pues hará cosa de aproximadamente unos 2 años se hizo una gran explosión en la compañía a nivel de forma de trabajar y se implantó lo que llamamos hoy la metodología PIC, de la que seguimos iterando y aprendiendo. ¿Y esto qué es, no? Esto de la metodología PIC. Pues como sabéis, bueno, a nivel de Adevinta es un marketplace, o sea, que es 100% tecnológico, con lo cual todo lo que es el framework Agile está muy interiorizado en la compañía porque venía del desarrollo de software. Y lo que significan estos equipos PIC, ¿qué significa? Que la forma de trabajar se produce mediante equipos Scrum. Equipos Scrum, ¿y qué significa esto? Esto significa que son equipos PIC. P de priorización, es decir, que a nivel de head, de comité de dirección se establecen unos OKRs, que estos se aterrizan a los equipos y estos se traducen en otros OKRs y en la construcción de productos, que pueden ser acciones muy directas sobre un objetivo muy concreto. Imaginaros, por ejemplo, una acción de gobierno del dato, ¿no? De mejorar la calidad en determinado dataset, o pueden ser, como es el caso, por ejemplo, de la Data Platform, que sea algo que es durable en el tiempo. Como os decía, PIC, ¿de qué? De empoderamiento. Empoderamiento, que es lo que nos aporta este framework Agile, es decir, que cada equipo PIC toma sus decisiones en la construcción y elaboración de ese producto. Al final hablamos de un management que es más de ayuda y de cómo avanzar que de definir qué es lo que hay que hacer, ¿no? La A de PIC sería la de alineamiento. Alineamiento en el sentido que os comentaba, ¿no? Que tenemos unos OKRs globales, que tenemos esos equipos PIC que no tienen por qué ser de un mismo marketplace, sino que pueden ser combinación, es decir, que se produce esa liquidez que en alguna exposición se ha comentado, y que además son equipos que se ayudan entre ellos porque a veces para la construcción de OKRs se requiere que haya ese flujo entre equipos. Eso también queda registrado dentro de nuestra forma de trabajar. Y por último ya me queda la K de knowledge, que sería justamente el cómo este conocimiento, esta generación en cada uno de los equipos PIC se hace extensivo. Y aquí entran las figuras de enablers, ¿no? O de facilitadores, equipos más cross,
que lo que hacen justamente es pues, que el equipo de Data Insights pueda compartir esto que ha ido aprendiendo en los diferentes equipos PIC y que al final haya ese alineamiento y esa economía de escala, ¿no? Y, una cosa, Marta, perdona, de vez en cuando se te va la voz, sale muy metálica. Vaya. Hay momentos en los que realmente se te ha perdido la parte inteligente de tu mensaje. No sé si a todos os ocurre, pero ha habido momentos así que ha sido metálica, honda, profunda. Esteban, yo la he escuchado perfectamente de inicio a final. Sí, vale. yo también la he oído. Vale, creo que eres tú el Robocop aquí. Es posible que sea yo, sí. Vale, solo así me entero de que las cosas no funcionan. Ya antes ha pasado que se me ha caído la conexión y hemos empezado mal la mesa. Bueno, pues bien, Marta, gracias. Pasamos al siguiente y así procuramos ajustarnos al tiempo de forma que todos podamos luego dialogar entre todos, ¿no? El siguiente interviniente es Pablo Marcos, es un ingeniero informático formado en la Autónoma de Madrid y con másters en el Instituto de Empresa y en el SADE. Su título, como dice él, es director en el Centro de Excelencia de Gobierno y Calidad del Dato Global, y lo que hace es ayudar a las áreas de negocio del Banco Santander a gestionar sus datos, identificando necesidades de información, problemas de calidad y mejoras de procesos, y también gobierna otra serie de sistemas transversales como los lagos de datos, control de gestas, accesos a información, así como la arquitectura de datos de los mismos. Pues muy bien, Pablo. ¿Cómo es el cambio de un banco que pasa de un requerimiento regulatorio como un RDA a gestionar todos los datos del grupo de esta forma? Y dentro de eso, ¿qué desafíos, qué challenges os habéis encontrado? Buenos días a todos. Pues, en primer lugar, como muchos ya sabréis, en la banca y principalmente en los bancos sistémicos como el Santander, todo el gobierno del dato nació en el 2013 por una regulación, por el BCBS 239, en la que desde los reguladores nos incitaban a hacer un mejor gobierno de los datos que van a los informes de alta dirección y regulatorios, ¿vale? A partir de ahí nosotros implantamos un modelo de gobierno muy robusto y muy estricto, ¿vale? En el que conseguimos poner en pago en 2018 y fuimos completamente compliance con todas las regulaciones. A partir de ahí, tanto desde la alta dirección, auditoría interna, como de los business owners, pues hemos tenido bastantes channels, ¿no? Por un lado, la alta dirección nos pedía, y auditorías igualmente, expandir el gobierno a todos los datos del banco y no al pequeño scope que teníamos de datos de alta dirección. Y por el otro lado, los usuarios de negocio nos decían, no me metas un gobierno muy complejo porque yo tengo que centrarme en generar negocio y en mi día a día y no puedo ocuparme del gobierno del dato, ¿no? Entonces, este es el principal challenge que nos hemos encontrado en los últimos años, desde 2018, 2019 hasta aquí. Y bueno, a la solución que hemos llegado en el Grupo Santander es a un nuevo paradigma, una nueva filosofía que hemos denominado el Data Marketplace del grupo, en el que ponemos dos figuras principales o dos roles principales en conexión, ¿no? Los productores de datos y los consumidores de datos. Y ellos se tienen que hablar en este marketplace a través de data contracts, en los que definen los requerimientos, las necesidades que unos y otros tienen y lo que pueden proporcionar al resto de usuarios. Con esto evitamos silos, democratizamos el dato y hacemos un marketplace de datos real en el que la gente pueda descubrir y pueda usar la información. ¿Vale? Esta filosofía la empezamos a desarrollar el año pasado, bueno, durante 2020 aquí en el grupo. Como sabéis, el Santander es un grupo muy grande en el que cada país tiene su infraestructura tecnológica y tiene sus requerimientos, entonces estamos desarrollando un marketplace por país que luego se puedan comunicar entre ellos. Pasamos igualmente de la filosofía que teníamos de ciclo de vida del dato a lo que llamamos la cadena de valor, en el que nos centramos en la captura de datos, en el almacenamiento,
en el descubrimiento de los datos, que es un dato que es algo muy importante. Hasta ahora, saber dónde estaba un dato y cómo acceder a un dato era muy complicado. En las solicitudes de acceso, en la disponibilización de los mismos y en la analítica. ¿Vale? Ese es un cambio en la manera de que teníamos en la gestión de datos a una visión más futurista y más adaptada al negocio. Entonces, con este marketplace lo que creamos es un gobierno fit for purpose, o lo que, como decimos aquí, adaptado a cada tipo de dato. No todos los datos se deben o al menos ese es nuestro punto de vista, y dependiendo del tipo de dato que sea, si es un dato core o un dato no core para la organización, poniendo un ejemplo, los datos para el cálculo de capital, pues son datos core que deben tener un registro, un gobierno, una calidad excepcional. Y los core, pues como pueden ser a lo mejor algunos de recursos humanos o algunos para hacer data analítica, no necesito tener la misma exigencia que a los otros, ¿no? Entonces, entre los productores y consumidores, a través de estos data contracts, van definiendo, con la ayuda del CDO, qué tipo de gobierno se debe meter a los datos y qué necesidades tenemos cada uno para aplicarlo, ¿vale? Entonces, con todo esto estamos Pablo, hay creando... momentos en los que se te va totalmente la voz y se te entrecorta mucho, y no creo que sea yo solo, porque en el chat lo están poniendo varios compañeros. Creo que tú estás con una conexión telefónica, dicho, y a lo mejor donde estás no tienes la mejor cobertura. Es que estoy en la oficina y con el firewall no me puedo conectar con el wifi y estoy con... Disculpadme. No te preocupes, quítate la imagen si acaso, te oímos la voz y a lo mejor ganas ancho de banda. Vale, entonces, bueno, sobre este marketplace que estamos creando, ¿se me escucha mejor ahora? Vamos a intentarlo así, a ver qué tal. Sobre este marketplace que estamos creando, uno de los puntos principales es lo que llamamos el speed to value, ¿no? Que nos requieren mejoras en los tiempos de ingesta, mejoras en los tiempos de acceso a la información y mejoras en los tiempos de accesibilidad para los consumidores de los datos. Y todo esto, para construir todo esto, pues nos tenemos que apalancar, evidentemente, en herramientas de mercado. Estamos trabajando con muchos de los grandes proveedores en este sentido, entre ellos Anjana Data, que tenemos aquí a Mario con nosotros y estamos lanzando líneas de trabajos con ellos. Pero como podéis imaginar, en el Grupo Santander y con la diversidad que tenemos, estamos con un montón de proveedores. Estamos con IBM, estamos con Informática, estamos con Avinitio, estamos con un montón de ellos. Y entonces esto es clave para poder automatizar procesos y poder mejorar todas las ingestas y todo el gobierno sin tener hordas de gente y de consultores metiendo la información manualmente. Te has vuelto a ir. Intenta, digamos, voy a ver. Cierra la sesión, cierra lo que sea, pon a cero tu móvil, no sé si lo tendrás colapsado por WhatsApp o otras cosas, y luego recupera la sesión. Voy a dar paso a otro compañero y luego pues te daré paso de nuevo a ti para que puedas rematar lo tuyo, porque últimamente es que ya no se te escuchaba prácticamente nada. Vale, me conecto de nuevo, Esteban. Exacto, vale. Pues voy a dar paso entonces al siguiente ponente, que es Mario de Francisco. Mario de Francisco ha dado antes una preciosa charla. Se define como un profesional del mundo del dato, maño, ingeniero y emprendedor. Actualmente dirige Anjana Data como CEO, una compañía española de software orientada a producto B2B, la cual fundó hace poco más de un año junto con otros locos de los datos para lanzar al mercado una solución innovadora y disruptiva para ayudar a organizaciones con la implementación y la operatividad del gobierno del dato. Además de ingeniero teleco por la Universidad de Zaragoza y máster en consultoría de negocio por ICADE, está certificado por Dama Internacional como CDMP y colabora con Dama España como responsable del grupo de trabajo del gobierno del dato y metadatos. Suele participar como ponente en eventos, escribe artículos, hace webinars, colabora en escuelas de negocio y asociaciones, y si lo conocéis mucho o algo como yo, lo encontraréis en todos lados, lo cual pues está muy bien. Y a ti, pues, mi querido amigo, me toca preguntarte, ¿el gobierno de los datos es algo de lo que se tiene que ocupar única y exclusivamente la tecnología?
o el gobierno de los datos realmente es un espacio de filosofía global que nos lleva y nos lanza a un futuro impredecible? Bueno, gracias por la presentación. Es una pregunta fácil, ¿no? Me la has puesto votando. No, Hombre, no es algo de soy amigo, tecnología. coño. Si tu secretario te va a poner un brete aquí en público, no digo nada, tú. No, por supuesto que no es de tecnología. El gobierno del dato es algo que es de negocio, ¿no? Al final, si se quiere convertir el dato como un activo estratégico de la organización, no hay otra forma más que empezar por la estrategia de la organización, por involucrar a los stakeholders de negocio y luego, pues oye, tener esos objetivos enmarcados y echarlo a andar. Sí que es algo que viene históricamente de tecnología. Es algo que viene históricamente de los equipos de sistemas o de los DBAs, de los administradores de bases de datos, pero porque antes el dato no se consideraba como un activo estratégico de una organización. En el momento en el que cambia ese paradigma es necesario cambiar el enfoque. También es algo que quizá históricamente ha venido también muy forzado por la regulación. Cuando se empieza a hablar de gobierno del dato fuera de Estados Unidos, que en este caso sí que llevan años de ventaja, es con RDA, con los principios de Basilea, de la normativa RDA, después de la crisis y demás. Y bueno, un poco con ese torrente regulatorio es cuando empiezan los bancos primero, luego se traslada a seguros, luego vienen las energéticas, aquellos datos, aquellas organizaciones donde tienen datos pues quizá más privados o más críticos, como pueden ser farmacia, salud, healthcare, etcétera, pues también tienen una percepción mucho más aterrizada a la regulación de gobierno del dato. Pero en realidad ahora, si nos damos cuenta, las organizaciones que mejor gobierno del dato hacen son aquellas donde su negocio es el dato. O sea, ya no solo estamos diciendo que no es algo de tecnología, que es algo de negocio, sino que si encima el dato es el negocio, pues más todavía. Los Amazon, los Google, los Facebook, los Twitter, todos estos, el dato es el negocio y son las organizaciones que ahora mismo están a la cabeza mundial de revenue y de impacto económico y social en la población, básicamente por eso, porque han sabido entender esa parte. Y no se han quedado en meras empresas de tecnología. Todas han nacido como empresas tecnológicas, pero ahora mismo su negocio no es la tecnología, su negocio es el dato. Y entonces ahí es donde están monetizando y donde están consiguiendo hacer todo eso. Por lo tanto, resumiendo un poco a tu pregunta, ¿el dato es algo responsabilidad de tecnología? No, es algo de negocio. ¿Tecnología tiene que estar involucrada en todo esto? Por supuesto, porque tecnología al final es el mecanismo para poder acompañar al negocio a cambiar todo esto. Y es donde realmente está todo ese conocimiento, están todas esas capacidades para poder acompañar al negocio. Muy bien, pues muchas gracias. El siguiente ponente es Alberto Egea Ávila, es director de Gobierno del Dato del Grupo del Banc Sabadell. Nacido en Sevilla y formado en la Universidad Hispalense, donde se licencia en Administración y Dirección de Empresas en 2008. Su carrera profesional se inicia en la consultoría de la mano de Management Solutions, donde desarrolla su actividad profesional durante 9 años en proyectos como plataformas de contratación y riesgo de Corporate and Investment Banking en diferentes entidades en Lisboa, Varsovia o Madrid, y de gobierno de datos en entidades con principal vocación en banca mayorista, en grupos de retail, bancos retail en localizaciones como Londres o Zúrich. Bueno, pues desde 2017 aproximadamente está vinculado al Banc Sabadell, inicialmente como un Program Manager de Data Governance, y desde este punto hasta final de 2019 está en el grupo Savis como responsable de gobierno del dato del Banco de Sabadell. Y entonces a ti se me ocurre preguntarte, los bancos, los usos éticos y toda esta serie de historias, ¿deberían introducirse criterios de ética de datos como parte de la función de gobierno? Y si es el caso, ¿cómo se aborda desde el punto de vista práctico en una entidad de vuestro tamaño y vuestra entidad? Hola, gracias Esteban. Bueno, como decía antes mi compañero, ¿no? Esto no es del gobierno y aprovecho. Creo que de momento soy el único no ingeniero o algo parecido, o sea que veáis que también hay gente de
más del lado del negocio que se dedica a esto del dato. Aunque no somos mayoría, ¿eh? Poco a poco. Vamos poco a poco. Esto del gobierno, esto de la ética del dato es algo que se introdujo, yo lo vengo escuchando hace 3, 4 años, ¿no? Con un elemento y un foro de discusión de si deberíamos de contemplarlo como un parámetro más dentro de la gestión del gobierno del dato. Y después de mucho reflexionar, puedo decir que todavía no estoy seguro, ¿vale? Pero que sí que algo tenemos que abordar. Yo siempre cuando hablo de este tema, ¿no? Y intento además defenderlo aguas arriba, la organización, siempre saltan cosas como, ¿el dato per se es ético o no es ético? Yo creo que aquí es bastante claro, ¿no? El dato per se no es ético, el dato es dato, ¿vale? Lo que determina la ética o la aplicación de la ética es lo que hagamos con ese dato, ¿vale? Si ese dato lo podemos capturar o no, si ese dato lo podemos usar o no, si ese dato no deberíamos de purgarlo cuando deberíamos. Y también choca en determinados aspectos con la regulación. Tampoco podemos olvidarnos que vivimos en un entorno muy protector con los usuarios, especialmente cuando hablamos de datos de personas físicas. Tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que ya yo creo que ir más allá del propio reglamento es complicado, ¿no? Porque establece claramente los paradigmas de cómo debemos asegurar desde el gobierno que se hace un buen uso de los datos de carácter personal. Con lo cual, si excluimos la discusión de los datos de carácter personal, que yo creo que ya están bastante protegidos, nos quedan el resto de datos. Entonces, cuando yo intento aproximarme a un ejercicio práctico de cómo implementar esto, yo veo 2 elementos claros. Lo primero, desde un punto de vista de gobierno de datos, es tan importante, y esto también es algo que intento repetir muchas veces, tan importante es el dato per se como los metadatos asociados. Es decir, ¿para qué utiliza este dato? ¿Quién utiliza este dato? ¿Cómo se utiliza este dato? ¿Y para qué se utiliza ese dato? El para qué, dentro del para qué, deberíamos de ser capaces de determinar cuáles de esos datos que estamos utilizando son susceptibles de utilizarse en una decisión de carácter ético. Y siempre que hablamos de ética nos preguntamos, ¿la orientación sexual del cliente es un parámetro? Pues se puede utilizar una decisión de ética, interviene evidentemente, ya queda protegido. Pero ¿y la finalidad de un contrato? Hablamos, por ejemplo, de contrato. ¿Es lo mismo dar un préstamo a alguien que va a hacer una extracción petrolífera en un área protegida en el Ártico o darlo para instalar placas solares? Como veis, o sea, para mí lo relevante aquí, el dato, es la finalidad. Entonces sí que es muy relevante que tengamos claro que ese dato finalidad puede intervenir en una decisión de carácter ético. Y si interviene una decisión de carácter ético, yo aquí lo que digo es, ya las entidades financieras tienen códigos de conducta y principios éticos. Lo que tenemos que garantizar es que ese código de conducta y esos principios éticos se incorporan en nuestras políticas, procedimientos, etcétera. Y sobre todo, si hay una brecha, igual que nos ocurre cuando hay una brecha en términos de calidad, oye, que este dato me llega mal, oye, que este dato no me llega, oye, que este dato se ha utilizado de un modo poco ético, ¿no? O al menos pido un refrendo a un comité de ética que delimite si el dato se está utilizando de forma ética o no. Por tanto, yo creo una aproximación práctica desde mi punto de vista es aseguremos que aquellos datos que son susceptibles de formar parte de una decisión ética los tenemos localizados, ¿vale? Segundo, que sí o sí, porque para mí es incuestionable, trabajando donde trabajo, cumplimos la regulación, es decir, yo no capturo un dato que no necesito, yo no mantengo un dato en la base de datos que no necesito, yo no utilizo un dato de cliente para algo que no está legitimado por una base legitimadora, como dice la regulación. Y tercero, si se produce una brecha, tengo mecanismos suficientes para canalizarlo e informar y tomar decisiones al respecto. Así es como lo estamos pretendiendo abordar aquí en el Banco Sabadell. Y hasta aquí. Pues muy bien. Perfecto, seguiremos hablando de cosas de esas porque en las siguientes preguntas seguro que salen. El siguiente ponente es José Carlos Bermejo, es Head of Data Analytics de Europa, es ingeniero superior informático, trabaja en Europa en los últimos 15 años, muchos de ellos como responsable de IT y varios departamentos como Revenue Management o gestión de grupos. Hace 5 años aceptó el reto de liderar la creación del Departamento de Data Analytics de Europa, cuyo principal objetivo es convertir Europa en una compañía data-driven. Yo creo que estás loco, no sabes lo que hiciste, aunque seguramente te ha enamorado ese trabajo. José Carlos Bermejo,
sois Globalia también, es un ente tremendo, ¿no? Europa y todo lo que supone como línea aérea, etcétera. Pero en el ámbito concreto de los datos, ¿cómo ha sido ese proceso de implantar gobierno del dato en la línea aérea, en todo lo que supone los distintos estamentos que intervienen en una entidad de este tipo? Parte tecnológica, parte de viajeros, parte de paquetes, tour operators, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo habéis hecho todo eso? Buenos días, Esteban. Gracias por la presentación. Aclarar que yo me encargo que Globalia sí que es una entidad muy grande que tiene varias empresas, ¿no? Que está la parte de tu operación, la parte de hoteles, la parte de aerolínea, y yo me encargo solamente de la parte de aerolínea, que ya está bien. Voy a ir muy rápido porque ya hemos hablado, ya hemos visto que hay poco tiempo, así que voy a intentar sintetizar. La creación el proceso de implantación del equipo de la implantación del gobierno del dato en Europa viene de la mano de la creación del propio equipo de datos de Europa, ¿no? Hace 5 años se crea este equipo de datos y analítica, que es el que yo dirijo, con un objetivo principal. Hemos hablado en la presentación de convertirnos en data-driven. Bueno, es un objetivo a largo plazo, pero había un objetivo más a corto plazo, que es el de aumentar la capacidad analítica de las áreas de negocio, ¿no? Ese sería el objetivo principal, pero por el camino hay otros objetivos, ¿no? Ya habíamos visto que había ciertos problemas, ¿no? Generalmente problemas de integración de datos, ¿no? El dato residía aún en los sistemas operacionales, ¿no? No estaba centralizado. Eso generaba otros problemas como silos de información, múltiples versiones de la realidad, etcétera, etcétera. Yo creo que es una foto muy común en organizaciones que no son aún muy maduras en cuanto a la gestión del dato, ¿no? Con lo cual, pretendíamos resolver estos problemas y dar más capacidad analítica a las áreas de negocio y luego veníamos de una época de mucho reporting, ¿no? Entonces, yo creo que el siguiente paso natural era el Business Intelligence. Podríamos haber ido a cosas más atractivas y empezar a hablar de analítica avanzada, etcétera, pero yo creo que hay que ir paso a paso. Si vienes del reporting, lo normal, estás acostumbrado a trabajar datos como referencia, que es lo que te da el reporting, lo normal es que puedas trabajar ese dato desde una aplicación de Business Intelligence donde vas a empezar a adquirir información, a extraer información sobre esos datos, ¿no? Y eso es lo que hicimos, ¿no? Entonces implantamos un modelo que es el de... Nos gustó mucho el modelo de BI que está enfocado al autoservicio, ¿vale? Y cuando hablamos del autoservicio hay que tener en cuenta que el modelo de autoservicio de per se no es suficiente, ¿no? Cuando hablamos de autoservicio es muy importante hablar de autoservicio gobernado, donde la parte chula es el autoservicio, ¿no? Es lo atractivo, ¿no? Porque das capacidad a los departamentos de negocio para que hagan analítica con independencia de IT, y eso es muy importante porque favorece la agilidad, pero la parte importantísima es el gobierno, ¿no? Si tú le das esa capacidad a las áreas de negocio sin implantar un gobierno, pues imagínate la foto, ¿no? Tienes multitud de departamentos analizando datos, generando aplicaciones sin ningún gobierno. Esa mala foto que teníamos de silos de información, pues se va a multiplicar por 1000. Entonces, esta fue la primera fase. Nos metimos en BI Self-Service, Governed Self-Service, muy importante, y aparecen las primeras políticas, ¿no? Esto nos fuerza un poco a que aparezcan las primeras políticas de gobierno, y esto es importante. Lo hicimos de una forma muy progresiva. No nos sentamos con el equipo de datos a decidir qué políticas teníamos que implementar. Nos pareció que era mucho más lógico. Bueno, nos parece que las políticas de gobierno van enfocadas a resolver problemas concretos o carencias concretas. Entonces, lo hicimos de esa forma progresiva y intentamos encauzarlo de esa forma, ¿no? Identificando cuáles eran los principales problemas y creando políticas para resolverlas. Obviamente, el primer problema era un problema de definición, pues ahí teníamos la primera política, ¿no? No se puede construir una aplicación de Business Intelligence sin involucrar a las áreas de negocio en la definición de los datos. No solo en la definición de la aplicación de Business Intelligence, sino que hay que definir el dato y hay que construir un glosario de términos, de dimensiones y de medidas. Y la siguiente política es, oye, y aparte de definirlo, pues tiene que haber un responsable, ¿no? ¿Quién es el data owner, ¿no? Es una forma de involucrar a estas unidades de negocio que nunca habían estado muy involucradas en temas de definición, pues es un poco de cambio cultural, ¿no? Y de forzarles a que vayan asumiendo poco a poco más responsabilidades en temas de gobierno. Y así lo hicimos con el resto de políticas, ¿no? Pues temas de privacidad, temas de seguridad, temas de acceso, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto en el que estamos ahora? Tenemos un gobierno centralizado. Centralizado significa que es el equipo de datos actual, el que yo dirijo, el que define las políticas, pero también el que las aplica. Y las aplica significa dos formas, ¿no? O bien
forzamos a que se apliquen por las unidades de negocio en aquellas áreas más maduras que pueden asumir la ejecución de las políticas y que pueden, por ejemplo, definir el dato, les forzamos a que lo definan, y en otras áreas menos maduras, pues significa que tenemos que aplicar nosotros las políticas y ejecutarlas nosotros. Y nos hemos visto a veces definiendo datos, que es una cosa que tenía que hacer negocio, pero oye, si no lo hacen, pues al final alguien tiene que tirar del carro y tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Pero a pesar de que apliquemos este gobierno centralizado, algo hemos conseguido por el camino, y es que han aparecido ciertos roles en negocio que son muy importantes, como el rol del Product Owner, que es el que define la aplicación de BI en una metodología Agile, o el rol del Data Owner, ¿no? Que es aquella persona que define, ¿no? Con lo cual ya hemos identificado ciertas personas en ciertos departamentos que son esos champions, que hablaban alguien en una ponencia anterior, que son los que nos van a ayudar a ejecutar estas políticas. Y es muy importante eso de identificar a estas personas en estos departamentos. El problema de este gobierno centralizado es que esto no escala, ¿no? Esto no es escalable, ¿no? Yo creo que tenemos un cuello de botellas porque todo tiene que pasar por el equipo centralizado. Entonces, ¿en qué fase estamos ahora? Estamos replanteándonos un poco los objetivos, estamos en fase de cambios. La primera fase ha sido hacia el BI Self-Service y ahora nos vamos a enfocar más al dato como servicio. Es decir, el dato es un producto en sí, y tiene que ser consumido con independencia de que esté en una aplicación de BI, ¿no? Esto significa publicar catálogos de datos, publicar conjuntos de datos en herramientas de catálogo, de forma que los usuarios puedan conocer qué datos hay, puedan interrogarlos, puedan interactuar con ellos y puedan utilizarlos. Esto va a significar mayor volumen de datos, va a significar más usuarios haciendo los datos, incluso más aplicaciones o más sistemas haciendo los datos, con lo cual tenemos que ejercer mayor control, ¿no? Entonces, aquí el gobierno centralizado ya deja de ser útil y tenemos que ir a un gobierno más federal, donde tenemos que ir a tenemos que conseguir una implicación mucho mayor de las áreas de negocio, y aquí la estrategia va a ser, pues, esos perfiles champions que habíamos identificado en las áreas de negocio que nos ayudaban a definir, pues vamos a intentar empoderarlos a ver si conseguimos que den el cambio, ¿no? Y hagan el rol de Data Steward, que un poco es ese delegado del equipo de datos en las áreas de negocio que se hace un poco responsable de cumplir o de hacer cumplir las políticas de gobierno. En eso estamos y a ver si tenemos suerte. Ya veremos. Pues yo os la deseo y vendrás a otro a contarla, me imagino. El siguiente ponente es José... Digo que si me invitas, vengo. Seguro, seguro. El siguiente ponente es José Luis Morales García de la Garma. No lo tengo en mi pantalla y quiero oírle. ¿Estás por ahí? Los que estáis preguntando por el chat, cuando terminen todos los ponentes sí que abriremos preguntas vuestras y otras que hay preparadas, así que no habrá ningún problema. José Luis Morales no le veo y por lo visto pues seguramente no habrá entrado o se habrá liado, no lo sé. Bueno, doy un turno por 3 minutos para aclarar los conceptos finales que se oyeron mal de nuestro compañero Pablo Marcos, del Grupo Banco Santander, para que aquello que no pudo decir porque realmente está fatal, pues puedas hacerlo bien. ¿Qué te parece? Bueno, espero que se me escuche mejor ahora, si no me decís. No te preocupes, parece Julio Iglesias, sigue. Pues como decía, el futuro del gobierno del dato en el Santander es crear estos marketplaces de datos en el que los productores y consumidores puedan meter información y acceder a la información de cara a que podamos romper los silos existentes ahora mismo por departamento, también incluso los silos por geografías, porque estamos hablando incluso de marketplaces regionales a nivel Europa, a nivel América, etcétera. Y para conseguir esto tenemos que, bueno, primero evangelizar a toda la compañía de que debemos ir a este modelo, que eso lo hemos estado haciendo ya durante este año. Segundo, apalancarnos en herramientas de mercado que nos ayuden a montar toda esta infraestructura. No es solo tener una plataforma Big Data, no es solo tener un Data Warehouse o lo que sea, sino es herramientas de gobierno que nos ayuden a metadatar de manera automática, que nos ayuden a medir la calidad de los datos de una forma ágil y rápida y que liberen a los propietarios de los datos o a los data owners de muchas tareas de metadatado que hacen ahora manualmente
para que se puedan centrar ellos en consumir los datos, en sacarle valor a estos datos y no a tareas de gestión y como están haciendo actualmente. Bueno, pues muy bien, gracias por la aclaración. Ha sido concisa y bien, fenomenal. Hay una cosa después de las intervenciones de los 5 de la mesa que me asalta, es cómo para decir cosas similares empleamos vocablos distintos. Por lo tanto, primera cosa que yo planteo sobre la mesa y para todos los asistentes. De una vez por todas tendríamos que ponernos de acuerdo en generar realmente un vocabulario donde en todos los estándares que utilicemos, sea cual sea el grupo, la actividad, la institución, las cosas se llamen idénticas y así sean comparables. Lanzo la pregunta para los ponentes. ¿Quién coge? Venga, yo cojo el guante si quieres. Vale. Por nuestro lado, totalmente de acuerdo con esta propuesta, Esteban. La verdad que en el Grupo Santander sí que tenemos este glosario de términos de gobierno y lo tenemos definido en nuestras políticas e intentamos utilizar siempre el mismo vocabulario, ¿vale? Ponemos mucho foco en que en todas las presentaciones, en que en toda la divulgación, cada término se llame por su nombre, tenemos un glosario de todos ellos y así se refleja en todas nuestras políticas. De cara a un glosario internacional, pues es algo muy interesante que creo que no va a ser fácil porque dependiendo de la industria hay roles diferentes y de cómo trabaje cada entidad también, si son metodologías agile, metodologías más tradicionales, hay cosas que son complejas, pero unas mejores prácticas en este sentido sería ideal. ¿Alguien más aporta sobre eso? Sí, Esteban, me lanzo. Para mí un poco en lo que comentas creo que habría como dos visiones, ¿no? Una que es lo que estaba justamente comentando Pablo, es decir, cuando hablamos de una gran multinacional, ¿no? Que tiene diferentes países en los que hay que compartir esos términos, que a lo mejor en un país se llama, pues no sé, se calcula en un KPI de una forma, en otra. Aquí hay un gran reto, ¿no? Y es cómo trato al dato ya no como un asset de país, sino un asset de grupo, ¿no? Es decir, que llegar a ese punto que con un gobierno global te lleve a sacar mayor provecho a los datos independientemente del país donde se hayan generado. Y ahí es donde está ese plus y hacia donde todas, entiendo, para mí las multinacionales deberían ir, ¿no? Hacia ese camino. Por otro lado, creo que estamos planteando más un tema de que entre nosotros habláramos los mismos términos. En cuanto a ese tema, sí. Yo en cuanto a ese tema... Para mí la historia no era esa. Para mí la historia es que la banca, sea cual sea la entidad, hable en los mismos términos cada uno de las cosas. Que la gente de aviónica o de automoción o de farmacología o de ingeniería química hable sus cosas, da igual aquí que en otro sitio y empresa a empresa, de la misma forma. De esa forma sería coherente el diálogo, la comparación de datos, los parámetros de los datos, la configuración de herramientas, en fin, muchas cosas, ¿no? Yo creo que adelantaríamos mucho. Sí, lo que es verdad que al final dentro de la implementación de un plan de gobierno hay esa parte un poco de asís, ¿no? En qué situación estamos, qué pasos tenemos que dar, etcétera, ¿no? Y al final siempre teniendo en mente que lo que queremos es hacer que ese dato sea un activo para la compañía, que nos ayude a tomar decisiones, ¿no? Que es el fin último. Evidentemente, yo entiendo que sí, que en un mundo ideal, si todos los conceptos fueran lo mismo, pues ya no, los pasos que te decía, ¿no? O sea, es decir, si ya cuesta en una propia multinacional, ¿no? De diferentes países, aglutinar ese glosario de términos común, porque dando un paso más a nivel de banca, cuando hablamos de diferentes entidades, se hace complejo. Pero es verdad que estoy contigo que lo veía como a futuro, ¿no? Pues sería un gran avance para poder todavía sacar mayor provecho, ya fuera de mi propio grupo, sino hablando pues del mercado de la banca, donde podría ser mucho más comparable, ¿no? Quizás lo hemos vivido un poco con el COVID, ¿no? De cálculos, ¿no? Sería como cómo lo calculo en España, cómo se calcula en Francia, cómo hacemos para que las decisiones se puedan hacer extensible a todos los países y haya un poco que todos aprendamos de todo, ¿no? Que haya una serie de líneas de actuación gracias al aprendizaje del dato como ente, ¿no? Y de esa unificación. Mira, uno de los asistentes, Ciro Gómez, dice que un término es una palabra unívoca
monorreferencial, es decir, una palabra que corresponde a un concepto y tiene un único significado definido con precisión, conocido por los especialistas de la materia y diferente de los significados que pueda tener coloquialmente cuando se usa en el lenguaje corriente. De eso es de lo que va el tema, ¿no? De que identifiquemos claramente las cosas y una cosa sea esa y no otra cosa, y de esa forma sea inequívocamente utilizada y referida. Bien. Yo, si me permites, Esteban, me lanzo también para dinamizar el debate. Yo creo que Creo que te quedaste cortado. ¿Te has quedado congelado? Sí. Sí, bueno, seguimos. Le ha metido demasiado énfasis. Sí, no, creo que ha habido un pequeño corte. Pero ya estoy aquí. Es imposible, tú no puedes tener cortes. Vamos allá, Rob. Es lo que tiene de vivir en la España vaciada. No, que lo que iba a decir es que para mí lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, obviamente en un mundo ideal, una estandarización como promueven ISO, como promueve DAMA, como promueve ISACA o como promueven este tipo de asociaciones y organizaciones, pues obviamente tiene sus ventajas, ¿no? y sus puntos buenos. Pero también hay que pensar en que luego aterrizar esa estandarización a cada realidad es muy complejo. Y al final también supone un cambio cultural muy grande. Por lo tanto, yo creo que hay que ir un poquito más por niveles, poco a poco, y en casos como, por ejemplo, lo del COVID, pues sí, obviamente, una definición de qué es un infectado por COVID, pues seguramente habría venido muy bien al inicio del todo, definido por la OMS, para que luego se pudieran contrastar datos entre diferentes países, que todavía no se ha hecho. Pero si al final te lo llevas a la realidad, como por ejemplo, pues en banca, pues obviamente el regulador tiene que saber qué es cada cosa para que todo lo que le llegue de los diferentes bancos o instituciones financieras lo pueda contrastar y lo pueda comparar entre sí. Pero dentro del propio banco seguramente haya particularidades. Incluso si es un banco pues que tiene negocio en diferentes países, cada país tendrá su particularidad. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante buscar una estandarización a cierto nivel, pero que eso no te limite para luego poder tener muchas particularidades. Es muy importante, yo ahí siempre digo lo de la excepción que confirma la regla, ¿no? Que para mí es el camino que deberíamos tener siempre en mente. Que DAMA puede definir muchas cosas y está muy bien, porque al final es un framework que intenta estandarizar todo eso, pero luego al final aplicarlo es lo complejo y es donde te vas a encontrar con un montón de casuísticas diferentes que no se han tenido en cuenta. Una cosa, Moisés Dueñas pregunta a José Carlos: entiendo que compañías de sectores regulados, bancas, seguros, teleco, etcétera, tuvieron unos claros motivos regulatorios, drivers de cumplimiento y similar para empezar en su día a armar el Data Office. ¿Cuál fue el principal gatillador en UX, similar al que escuchábamos esta mañana a los que hablan de Repsol? Bueno, efectivamente, los sectores fuertemente regulados pues ya tienen una palanca interna, ¿no? O sea, ya tienen una palanca externa que les obliga a gobernar los datos y lo tienen más fácil, ¿no? Los que no estamos tan fuertemente regulados, pues no las tenemos. Entonces tenemos que ir iniciamos esta iniciativa en Europa, nace de la mano de IT. Nosotros vimos que había ciertas carencias y la verdad es que no necesitábamos que nadie nos convenciera de la necesidad de empezar a analizar datos y de empezar a gobernarlos, con lo cual los impulsores fuimos nosotros mismos, ¿no? Fue el área de IT, yo pertenezco al área de IT, el área de IT fue la que decidió empezar con esta iniciativa. Y el problema no es ese, porque mi jefe lo tenía muy claro, mi jefe es el CEO, lo tenía muy claro y que sabía que teníamos que ir por ahí y por ahí fuimos, ¿no? El problema es conseguir los apoyos necesarios dentro de la organización, ¿no? Porque al final tienes que hacer inversiones, pero sobre todo tienes que involucrar a las áreas de negocio. ¿Y cómo le dices tú a un área de negocio que porque quieres lanzar una iniciativa de IT te tiene que delegar a ciertas personas para que empiecen a hacer ciertas cosas, ¿no? Y esto no es fácil, ¿no? Nosotros decidimos tomar la iniciativa, nosotros hicimos un quick win, que fue un quick win muy bueno, nos enfocamos en el área de puntualidad y conseguimos un éxito muy importante. Había un comité de puntualidad que se ejecutaba una vez al mes, se hacía una vez al mes, pues porque no había
los datos no estaban accesibles antes, ¿no? Ellos lo hubieran hecho semanalmente seguramente, pero no tenían esta capacidad de acceder al dato y analizarlo de forma tan rápida. Pues decidimos abordar ese problema, ¿no? Hicimos una aplicación de Business Intelligence que se cargaba cada día, a las 7 de la mañana ya estaban todos los datos, no del mes anterior, sino del día anterior, preparados, integrados, actualizados con todas las KPIs. Para que os hagáis una idea, a día de hoy el comité de puntualidad se hace semanal, pero se hacen reuniones diarias, por lo cual es difícil establecer en qué medida hemos favorecido a que la puntualidad en Europa sea mejor, pero obviamente hemos impactado, ¿no? Entonces, más allá de esos números, de esas KPIs, de cuánto hemos favorecido la puntualidad, obviamente esto era un quick win. ¿Qué hicimos? Con este quick win nos fuimos a las direcciones de Europa, a los diferentes departamentos, a decirles, señores, esto es lo que somos capaces de hacer. Si queréis hacer esto, lo podemos hacer para vuestro departamento también, pero esto no es gratis. Y este mensaje es importante, ¿no? Esto requiere que nos dediquéis gente, que involucréis a personal vuestro que conozca los datos y que nos ayude a definir qué soluciones queréis que desarrollemos y, sobre todo, que nos ayudéis a definir cuál es la definición del dato en cada uno de vuestros departamentos para que podamos hacer algo que os dé valor, ¿no? Porque al final no es IT haciendo soluciones, es IT haciendo soluciones que den valor al negocio y el negocio se tiene que implicar y tiene que definir, ¿no? Un poco así es como lo conseguimos, ¿no? Pero no es fácil. Juan Vidal nos pregunta, creo que va destinada a ti, porque va de Marketplace, así que cuando se catalogan los datos disponibles en un Marketplace con términos de negocio, veo un ingente trabajo de creación de metadata de negocio. ¿Conocéis herramientas o tenéis experiencia traduciendo metadata técnica, diccionario de una base de datos, con una metadata de negocio que se pueda mostrar en el Marketplace? Cuando dices a mí, ¿a ti te refieres a mí? Yo creo que va para mí, ¿no? Sí, sí, correcto. Pues ese es uno de los grandes challenges que tenemos ahora mismo, ¿vale? Nosotros sí que tenemos una metadata de negocio para un buen número de términos, todos los que son de alta dirección, que hablamos de alrededor de 1000 conceptos de negocio, pero es verdad que en nuestro lago de datos que queremos gobernar tenemos más de 100.000 tablas y campos, ¿no? Entonces, unificar este metadato de negocio con este metadato técnico de todas estas tablas es muy difícil. Hay herramientas de mercado que empiezan a desarrollar modelos de inteligencia artificial para descubrir este metadato funcional y de negocio, ¿no? Y identificarte, pues, cuando tienes... Siempre ponen los mismos ejemplos, ¿no? De códigos postales, identificártelos, nombres, apellidos, etcétera. Todavía, desde mi punto de vista y por lo que hemos visto, no están lo suficientemente maduras como para apalancarte totalmente en ellas, pero sí que empieza a haber en el mercado este tipo de herramientas. Microsoft tiene, Informática tiene, Anjana no sé si están desarrollando algo también en este momento, o sea, lo están creando los diferentes proveedores, pero todavía no es algo que está lo suficientemente maduro para utilizarlo automáticamente y dejarlo como unívoco. Yo, si me permites, por alusiones... Un segundo, Mario, un segundo. Marta, tú que tienes 6 Marketplace y trabajas con eso, ¿tenéis alguna historia? A nivel de catálogo de datos, pues la verdad es que lo estamos trabajando como MVP iteracional y al final es justamente siempre estar un poco lo que os decía, ¿no? A nivel de la última en cuanto a tecnologías, en cuanto a tendencias de mercado y el intentar o hacia dónde vamos, ¿no? O hacia dónde vemos que está yendo todo es a intentar que el gobierno del dato no sea aquello de hiperestricto, sino que ni siquiera te enteres que existe, ¿no? Que realmente construyes un marketplace y alimentas unos datos a nivel de metadata lo más automático posible. Entonces, a tu pregunta, estamos en el camino del gobierno y en el camino de construcción de esta herramienta y vamos iterando. Tenemos mucho camino por delante y seguramente a futuro todavía más, ¿no? Pero sí que estamos al tanto de estas últimas tendencias que nos puedan ayudar justamente a no ser un bloque, ¿no? Que el gobierno del dato no sea algo que requiere tanta evangelización, ¿no? Sino que se convierta en algo más natural, ¿no? En la compañía. Bueno, pues Mario, tú por alusiones te han citado y me imagino que algo tenemos que decir. Sí, sí que existen herramientas de este tipo.
Pero la realidad es que, y es lo mismo que decía en mi ponencia de DataOps, la magia negra no existe. O sea, si pensamos que le vamos a meter a una herramienta un montón de tablas y campos con información técnica y nos va a devolver un glosario de negocio o una metadata de negocio, pues no, pues eso no funciona así. ¿Cuál es un poco el enfoque que están siguiendo los diferentes proveedores? Hay algunos que sí que están intentando hacer ese enfoque de Big Bang. Yo les auguro un tortazo bien grande. O sea, yo creo que se la van a pegar, que no es imposible. Hay otros que lo están, o lo estamos, me incluyo, enfocando más en modo recomendaciones. Si os acordáis, hace muchos años en el Microsoft Word traía un clip abajo, ¿no? Que les llamaba Clipo, que te iba diciendo, que te iba soltando píldoras, diciendo cosas en base a lo que tú hacías. Y al final yo creo que es un poco el concepto, ¿no? El concepto de recomendaciones, sugerencias, y que el propio algoritmo o el algoritmo de inteligencia artificial o de machine learning, lo que haya por debajo, aprenda de ese contexto de la organización. Porque al final estamos hablando de contexto. Estamos hablando de que, pues sí, obviamente todo aquello que sean IDs o aquello que sean códigos postales, números de teléfono, mail, etcétera, tiene unos patrones y esos patrones se pueden parsear y se pueden identificar para decir, oye, aquí tengo un email, oye, aquí tengo tal. Pero al final esa metadata de negocio es muy pobre también. O sea, ahí lo que estás haciendo es casi un perfilado de los datos. No estás diciendo, oye, pues este es un dato que tiene esta ontología, este es un dato que es de esta responsabilidad, es un dato que participa en este proceso, lo está consumiendo no sé quién. Entonces ahí ya vamos mucho más a ese mundo de recomendaciones donde el propio algoritmo tiene que, primero, conocer el contexto de la organización, porque sin ese input es imposible. Segundo, tiene que aprender de lo que los usuarios van trabajando, van trabajando con la herramienta y con la metadata. Y tercero, tiene que ir también, o sea, el usuario tiene que ir diciéndole al algoritmo si esas recomendaciones que le da son buenas o son malas, para que así el propio algoritmo se vaya ajustando y vaya aprendiendo cada vez más y te pueda dar mejores recomendaciones, ¿no? Entonces, existen herramientas, como decía Pablo, yo creo que es algo que todavía está muy incipiente, ¿vale? Pero sí, se está yendo hacia eso y bueno, y yo creo que sí, que dentro de unos años podremos ver algoritmos y herramientas que sí que tendrán esa parte de Machine Learning que pueda ofrecer recomendaciones no acertadas desde el minuto 1, pero que sí, que con el paso del tiempo y con la interacción de los usuarios puedan dar cada vez mejores sugerencias y que puedan sobre todo ayudar a los usuarios a eliminar esas manualidades, ¿no? Al final, siempre el usuario va a tener que decir, oye, sí, esto es lo que quiero. O sea, automatizar todo en ese punto de vista es imposible, no se puede porque hay un porcentaje de error muy grande, pero sí que le va a poder ayudar a decirle cosas y que pueda hacer las cosas más rápido, ¿no? Una pregunta, gracias. Una pregunta de Jordi Izquierdo para Alberto Egea. Si alguien me puede corregir esto, por favor, adelante. Para vincular el Data Catalog al Business Glossary, ¿hace falta un Business Glossary? Yo creo que la propia pregunta está la respuesta, ¿no? Si quiero vincular el Business Glossary al Data Catalog, necesito un Business Glossary. O sea, para mí no tiene sentido todo esto del dato sin un Business Glossary por debajo. Para mí me cuesta mucho que tenga sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo, de lo primero que se trata, o al menos en organizaciones en las que yo he trabajado, siempre normalmente en banca, lo primero es ponernos de acuerdo. Era lo que hablábamos antes. Es que, de verdad, cuando hablamos de segmentación, por ejemplo, que es algo parece muy obvio, ¿no? Yo cojo un cliente y lo segmento, cuando te pones a indagar, resulta que hay 5 segmentaciones y 2 además se usan para lo mismo. Con lo cual, lo primero es pongámonos de acuerdo en qué es segmentación y esto es Business Glossary. A partir de ahí se podrá tener 1, 2 o 5 reflejos físicos, los que sean, que para mí es la parte más del Data Catalog. Por lo tanto, para mí es imprescindible para poder construir un buen data catalog, tener un buen Business Glossary y poder vincularlo, que era también lo que comentaba Mario. No hay magia, te ayudará alguna herramienta, evidentemente, pero no hay magia en esto. Hay una carga de trabajo que hay que soportar. Bueno, está bien eso. Tenemos ya en la sala al ponente que nos faltaba antes, que ha tenido problemas para poder acceder. ¿Me estás escuchando, José Luis Morales?
No sé si estás o no estás. Estoy, no sé si se me escucha, pero... No, es que estabas muteado y por eso a lo mejor Bueno, hablabas. sí. Bueno, la verdad es que tengo varios sistemas abiertos simultáneamente y no sé con quién hablo. O sea, perdonadme, seguramente hablaba con otra persona, otro grupo de gente, Sí. pero ya parece que he conseguido reenfocarlo correctamente. Buenas tardes a todos y disculpad las interrupciones. José Luis Morales García de la Garma es el Head of Data Governance de Repsol. Es un hombre que procede del entorno de IBM, donde pues hace ya unos años era el Sales Manager Business Intelligence and Data Management y posteriormente el Sales Manager Analytics and Solutions Software Services. Su trayectoria es larga, estuvo desde el principio con nosotros en Dama y en estos momentos es el responsable máximo del tema de gobierno del dato en Repsol, donde bueno, muchos cambios se están haciendo porque es una empresa muy moderna en cuanto a procesos, trabajos, implementaciones internacionales, pero organizativamente está teniendo ahora una gran transformación. Y por eso la pregunta que te lanzo exclusivamente para ti es tu experiencia, ¿qué cosas has tenido en cuenta o qué cosas tenéis en cuenta dentro de tu organización para enganchar a los usuarios de tu negocio, a los que realmente realizan los business, para que esto del gobierno del dato sea no una cosa virtual, sino una realidad y realmente os aporte el valor que necesitáis? Dejadme, gracias. Bien, creo que se me oye, ¿sí? Sí, perfecto. Gracias por la pregunta, gracias por haberme aguantado hasta que me haya podido incorporar, ¿no? Dejadme un poco que hable en términos genéricos, ¿no? Porque Gemma ya ha comentado perfectamente cómo Repsol entiende todo el procedimiento. Que os habéis visto, hay una cosa muy importante desde mi punto de vista, es la fusión. Es decir, antiguamente, y creo que lo hemos vivido todos, ¿no? El gobierno del dato era un procedimiento o un proceso o un programa que era realmente al margen del dato, es decir, algo como complementario y de alguna manera lo que solíamos hacer era correr detrás del dato, ¿no? Probablemente no es que haya cambiado el concepto ni haya cambiado el modelo, sino que realmente una vez entendida la importancia del dato que tienen las organizaciones, ya no solo desde el punto de vista de auditoría o desde el punto de vista de compliance, sino el valor intrínseco, o sea, la monetización del dato dentro de las compañías, evidentemente este modelo tiene que cambiar y el gobierno, en cuanto componente... Disculpad, en cuanto a componente básico, ¿vale? Es una parte intrínseca del dato. Es decir, si realmente el dato es atómico, en este caso el gobierno sería uno de los electrones que tiene el dato, ¿no? Yo creo que ese es el primer programa que tenemos que entender. A partir de ahí, lógicamente, esto implica muchas responsabilidades y mucho sponsoring por parte de la organización. Si no hay sponsoring por parte de la organización, nos quedaremos en una mera herramienta, en implementar una herramienta, implementar unas soluciones, implementar un catálogo, pero no llegaremos realmente a lo que es el concepto del gobierno del dato. Con lo cual, realmente, este primer paso del que estamos hablando es, olvidémonos un poco de la tecnología. Yo soy partidario de no entrar hablando de tecnología, sino hacer entender a la organización, a los miembros de la organización, los beneficios, las ventajas, desde el punto de vista ya no solo políticas, sino también económicas, de transformación y de evolución que el gobierno significa. Es un poco mi visión y con la que estamos yendo desde el punto de vista del planteamiento que sigo. Y dejadme que haga una pequeña coletilla con respecto del tema de los términos de negocio. Es decir, si no hay términos de negocio, no hay nada, ¿vale? Quiero decir, el gobierno no consiste en preguntar por temas técnicos. Nadie utiliza la nomenclatura técnica cuando realmente esté interesado en saber qué información necesito para poder acometer este nuevo negocio. Correcto, con lo cual el término de negocio tiene que existir sí o sí. Sin término de negocio no tenemos nada. El problema que yo creo que Mario también ha apuntado él es cómo somos capaces de identificar las correlaciones. Realmente estamos hablando de, si queréis en un primer lugar, de una taxonomía, pero claramente estamos hablando de ontologías, ¿no? De toda la terminología. Es decir, cómo somos capaces de asociar un término con un área de negocio. A lo que decís, que también era una cosa que se hablaba anteriormente, es decir, todos tenemos un lenguaje común. En parte sí, en parte no. Pensad que un mismo término para diferentes personas en diferentes unidades de negocio o que están persiguiendo diferentes cosas puede tener diferentes conceptos o estar apuntando a diferentes conceptos técnicos, ¿vale? Simplemente quería, como intenté hablar y me quedé, aprovecho este momento para hablar esta coletilla del término de negocio.
Gracias. Pues muchas gracias. No han entrado más preguntas desde la última que he lanzado, así que para todos los integrantes de la mesa, ¿cuáles son los principales problemas que os encontráis a la hora de abordar un proyecto de implantación del sistema de gobierno del dato? Da igual el tamaño de la empresa. Vamos a hablar de empresas medianas y grandes, porque las pymes pues no creo que estén todavía en ese foco. Y de ellos, de los esenciales, ¿cuáles consideráis vosotros que son fácilmente removibles, asumibles y modificables para que el proyecto avance y no se quede parado? ¿Quién coge? José Carlos. Venga, empiezo yo. Yo creo que uno de los grandes retos de la implantación del gobierno del dato tiene que ver con la involucración de las áreas de negocio, ¿no? Yo creo que este es el reto fundamental, ¿no? Estamos hablando al final de nuevos roles, de nuevas responsabilidades y nuevos procesos, y esto no es fácil, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la gestión del cambio, ¿no? Al final, básicamente, hay que conseguir dos cosas. Primero, tenemos que conseguir recursos en esas áreas de negocio, lo cual no es fácil, y luego tenemos que formarlos, porque esos recursos que hay que sacarlos del día a día, los tenemos que involucrar en hacer tareas a las que no están acostumbrados y que seguramente no saben realizar, ¿no? Seguramente estos data owners de los que hablaba al principio, que el futuro serán data steward, conocen muy bien sus datos, pero seguramente no tienen mucha experiencia en definir datos para que un tercero lo pueda entender, ¿no? Esa capacidad de abstracción que tiene cierta gente para decir, oye, voy a definir este dato como si lo tuviera que interpretar alguien que no es ni siquiera de mi departamento, ¿no? De forma que de forma unívoca le quede claro cuál es su significado. Pues esa capacidad no es algo que tenga todo el mundo, con lo cual hay que trabajar mucho con ellos, ¿no? Entonces, yo separaría en conseguir los recursos, es el primer paso, y ahí aplicaría el enfoque de este top-down que he explicado antes, ¿no? De conseguir quick wins, ir a la dirección y empezar a convencerlos para empezar a liberar personas, ¿no? A cambio de algo, ¿no? El problema del gobierno es que no es algo sexy, ¿vale? Hay cosas más sexys que el gobierno, entonces yo lo ligaría a casos de uso, ¿no? O sea, no... Hablaba Mario, creo, en su ponencia del enfoque Big Bang, ¿no? De que no hay que hacer un enfoque Big Bang, sino que hay que ir por casos de uso. Completamente de acuerdo. Liguemos el gobierno pues a una solución de business intelligence, o a un sistema predictivo, o a un reporting, me da igual, o la implantación de un CRM, ¿no? Pero liguémoslo y vayamos incluyendo tareas de gobierno de forma que vinculamos que esa solución, que es el objetivo de esa área, ¿no? De ese SBI o ese CRM, no se puede hacer si no hacemos un gobierno primero, con lo cual por ahí ya metemos la patita y vamos consiguiendo los recursos. Y luego trabajar mucho desde abajo con la gente concreta que hemos identificado que tiene que hacer esta parte, ¿no? Que queremos delegar en ellos ciertas funciones que siempre ha hecho IT, ¿no? Es que esto siempre lo hemos hecho nosotros y ellos no están preparados seguramente para hacerlo porque nunca lo han hecho. Pues ahí tampoco hay magia negra, ni hay secretos, mucha formación, hay que identificar a las personas claves y yo aprovecho los cursos de formación que damos a los departamentos para ver quién es el que está más interesado y quién no, quién es el que hace ciertas preguntas, un poco voy identificando quién es el champion que me puede ayudar, ¿no? Y luego mucha pedagogía y acompañar mucho, ¿no? Lo que decía antes hay gente que al igual no, hay departamentos que no están maduros para definir, pues me siento con ellos y los definimos conjuntamente y no pasa nada, ¿vale? Y seguramente a la cuarta vez que lo vayamos a hacer, pues ya hace una definición más correcta, ¿no? Bueno, yo creo que esa es un poco... Yo creo que el reto principal son las personas, ¿no? Yo soy de IT y la tecnología no me asusta, los proyectos al final acaban saliendo, pero las personas y los procesos de adopción son complicados, ¿no? Y en ese mismo sentido, ¿cómo lo ves, Marta Díaz? Pues bueno, en mi experiencia al final a mí hay una cosa que me gusta mucho siempre y es decir que el gobierno del dato somos todos, ¿no? Que no es solo un equipo que está empujando con políticas y demás, que no es solo la parte de cada una de las ruedas de dama, ¿no? Sino que al final todos, incluso los usuarios, tienen una responsabilidad en esa gestión del dato, ¿no? Al final, para mí siempre lo más importante es llegar arriba, hacer un top-down
Es decir, que realmente el management de la compañía lo considere como algo estratégico, es decir, siempre empezar por, queremos ser una empresa data-driven, que son dos palabras, no es que es data-driven, entonces si tú no cuidas tus datos, ¿cómo vas a poder tomar decisiones, ¿no? Esa para mí es esa primera concienciación, que es un poco ese think big, ¿no? De aterrizaje y un poco y también a través de eso estar small, ¿no? que comentaba nuestro compañero de realmente llegar a darle ese valor al dato, ¿no? Mediante quick wins, mediante algo que requiera poco esfuerzo, que aporte mucho valor a la compañía. O sea, es decir, es como bien dice Dama, es un camino, ¿no? No es un fin. Y es verdad que al final yo creo que ahí la parte de tecnología tiene también importancia, ¿no? Es decir, es verdad que son tecnología, personas y procesos. Nos centramos, es verdad, mucho en esa culturización de las personas, pero evidentemente tiene que ir acompañada de una tecnología que me facilite esa adopción, ¿no? El herramientas que estén al servicio de llegar a ese fin estratégico, ¿no? Y la verdad es que en el camino de Data Governance nos encontramos todo con muchas dificultades en el camino, ¿no? Y es un poco ir trabajando y como también habéis comentado y también nos habla el framework de Dama, es que también cuando empiezas a indagar en la compañía te das cuenta de que hay mucha gente que está clamando ese gobierno, ¿no? Por fin habéis llegado, darme herramientas para mejorar esta calidad del dato, ¿cómo lo puedo hacer? Y eso es al final lo que también comentaba a nivel de conseguir ese engagement que poco a poco hace que tengamos esos pequeños embajadores, ¿no? Y que todos vayamos a una. Es un camino largo y complejo, pero bueno, con pequeños quick wins yo creo que ahí poco a poco vamos a ir adelante. ¿Y esto, Pablo, cómo lo aplicáis en el sector bancario? Pues la verdad que es muy parecido a lo que han dicho nuestros compañeros. Como decían, esto tiene que venir desde la alta dirección. Nosotros tuvimos la suerte y la desgracia de nacer por una regulación. La suerte porque la alta dirección vio directamente que había que hacerlo y nos puso ahí. La desgracia es que ahora arrastramos este requisito regulatorio por donde vamos, ¿no? Y como he dicho al principio, los requisitos regulatorios son muy estrictos y el gobierno es muy complejo y caro. Estamos en una situación, sobre todo en el sector banca y, bueno, en la mayoría de ellos, en el que la reducción de costes es constante. Entonces ya no tenemos ayudas externas para hacer proyectos. Entonces hay mucha reticencia de las áreas de negocio para hacer nuevas cosas y más vienen los de gobierno a ponerme trabas aquí, a hacer lo que... Entonces, lo que vamos haciendo es como, igual que decía José Carlos, ir buscando quick wins, ir demostrando a usuarios de negocio el valor que le puede aportar este gobierno, hacer casos de uso con ellos, hacer pilotos, demostrar un valor añadido e ir a por el siguiente, ¿no? También dentro del banco tenemos unos comités de gobierno que están ya muy, muy estandarizados, en el que 4 veces al año nos vemos con el CEO y le contamos todos los temas de gobierno y 6 veces al año tenemos un foro de gobierno en el que están muchos de los directores de áreas, tanto de negocio, de riesgos, de cumplimiento, de tecnología. Entonces ahí cogemos mucha fuerza, ahí mostramos nuestras pequeñas victorias y ahí es donde el resto de directores se suben al carro para hacer casos de uso con ellos. Pues muy bien. En estos momentos estamos sobre la hora en la que teníamos que terminar, 13:50. Pido a los ponentes una única frase, solo una frase, como una pincelada, una idea fuerza que quede sobre la mesa y que nos permita, de alguna forma, recomponer este puzzle del gobierno del dato y hacerlo cada uno desde vuestra íntima satisfacción de que trabajáis en esto, amáis lo que hacéis, os gusta lo que hacéis y, como han dicho en el chat varias de las personas, da gusto ver una mesa de una cosa tan árida como esto que todos estáis sonriendo, menos los que se están durmiendo. Genial, gracias por vuestra participación y empezamos la ronda por Marta. ¿Cuál es tu frase? Pues no perder la sonrisa. Yo creo que me ha hecho bastante gracia cuando lo he leído y es verdad que no perder la ilusión. Cortar en pequeñitos si hace falta, pero
pero centrarse en valor. Y José Carlos Bermejo, que siempre está sonriendo hasta cuando habla de lo más difícil. Pues no sé, la verdad es que es difícil sintetizar una frase. Yo diría que, pero bueno, es muy obvio, ¿no? Pero bueno, como resumen, el gobierno del dato es muy importante y es muy necesario. El dato es un activo estratégico, como tal, pues tenemos que poner control sobre esa potencia tan grande que nos puede dar el dato, y que lo más importante son las personas. A mí la tecnología es necesaria, pero o sea, la tecnología es necesaria, pero las personas son imprescindibles. Chimpún, ahí. Necesario, imprescindible. Mario de Francisco. Yo tiro de frase estrella, que la magia negra no existe. Que hay que hacer las cosas bien y entonces se obtendrán buenos resultados, pero que dándole a un botón las cosas no funcionan por sí solas. Pablo Marcos. Yo quiero decir que es un camino duro, pero que te trae muchas alegrías al final, y que cuando van saliendo los casos de éxito te das cuenta y se valoriza el trabajo que has hecho durante tanto tiempo. José Luis Morales. No está. Alberto Egea, con su gracejo sevillano. Una carrera de fondo, ¿no? Yo creo que somos maratonianos, corriendo en una carrera de fondo, y además tirando de todo el carro, ¿no? Que viene detrás. Y además diciéndole que son mejores que tú, que son muy buenos, que hay que convencerlos, que sin ellos esto no tira. Y de vez en cuando alguien te empuja, ¿no? Como decía Pablo, de vez en cuando tenemos la oportunidad de subir arriba, al de arriba lo convencemos, y ahora hay que convencer a los que están abajo de que el de arriba está convencido. Y no es fácil, es una carrera de fondo. Pues muy bien, que a la carrera de fondo lleguéis, que los 42, 195 sean corridos con mucha serenidad, no os falte el aire y nos veamos pronto en la próxima meta. Los que no sois miembros de Dama, yo como secretario general de la misma os invito a que pertenezcáis, y nos vamos a la sesión final donde hay un pequeño acto de despedida. Gracias a todos por vuestra participación y gracias a los ponentes por vuestra actividad.